saludamos, como dije antes, a los hermanos que están en YouTube, en Facebook. Dios les bendiga. En las redes sociales confiamos que Dios va a seguir haciendo una linda obra en ellos, y les saludamos especialmente a todos los papás. Lucas capítulo 15, 11 en adelante, verso 11 en adelante. Póngase de pie para que leamos la palabra de nuestro buen Señor. Amén. Esta es una parábola, una historia muy conocida, muy linda, y que quiero que usted ponga atención a ella. Aquí Jesús está hablando y dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, ponga atención, y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Quiero partir contando una fábula. Y esa fábula cuenta que en una asoleada mañana, un palomo adulto con su hijo, un joven y hermoso palomito, subieron volando a lo alto de un árbol. Allí el papá palomo aprovechó la oportunidad para hablar con su pichón, haciéndole ver lo maravilloso que era Dios, porque le había dado alas y la libertad para volar a las alturas. Pero el pequeño palomo, distraído, solo escuchaba a medias a su padre, porque ponía más atención a un sonido, a una campanita que llegaba a sus oídos desde la tierra. Entonces el pequeño palomo, curioso, bajó para ver de dónde provenía el sonido que tanto lo atraía, y vio a un hombre que guiaba un carro mientras gritaba: vendo lombrices, 2 lombrices por una pluma. Al pequeño palomo le encantaban las lombrices, y al solo escuchar de ella se le hizo agua a la boca, es decir, se le hizo agua al pico. Así que, sin pensarlo 2 veces, se arrancó una pluma de sus alas y la cambió por 2 lombrices. Cuando ya se la hubo comido, volvió junto a su padre muy satisfecho. Al siguiente día, apenas el pichón escuchó el sonido de la campanita, rápidamente bajó a realizar ese extraño negocio, dando una pluma a cambio de 2 lombrices.
Y eso lo repitió día tras día. Hasta que un día, ambicionando más, él le ofreció al hombrecito 5 plumas por 10 lombrices. El vendedor aceptó entusiasmado y desde entonces, por varios días más, continuó con este extraño intercambio. Pero un día, el palomito, después de hacer este negocio, batió sus alas, pero se dio cuenta de que ya no podía volar, porque ya no tenía plumas en sus alas. Y allí quedó atado a la tierra, condenado a arrastrarse en lugar de volar, y para así ser presa de que pudiera ser comido por sus depredadores. Y aunque él había sido creado para volar, finalmente dejó de hacerlo porque cambió sus alas, su libertad, por un puñado de lombrices. En otras palabras, lo más valioso que tenía, lo perdió por los placeres temporales. Y déjenme decirles que tristemente la historia se repite una y otra vez. Y quizás hoy más que nunca en estos tiempos. Porque el diablo, como nunca, está apuntando su artillería con todo tipo de tentaciones para destruir a los creyentes, especialmente a la juventud. Por eso es que esta palabra, además de llevar un mensaje en el Día de los Padres, también le habla a todos los cristianos. ¿Sabe para qué? Para animarles y para recordarles que sin importar donde te haya hecho caer la tentación, los brazos de Jesús siempre están abiertos, esperando que tomes la decisión de cambiar. Y eso es lo que justamente hizo el hijo pródigo en la historia que leímos en el Evangelio de Lucas capítulo 15. El verso 18, después de que este hijo pródigo se fue de la casa, malgastó el dinero que había recibido de parte del padre, malgastó su vida, después de que él ya no tenía nada y anhelaba incluso comer comida que comen los cerdos. Un día reacciona y dice: me levantaré, verso 18, e iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ese joven había perdido a su familia, había perdido su dignidad por querer disfrutar de los placeres del mundo. Y aunque cometió graves errores, pero a pesar de todo lo malo, al final hizo algo bueno y cambió. Diga conmigo, lo importante es cambiar. Dígalo de nuevo, lo importante es cambiar. Y ese hijo pródigo tomó la decisión de levantarse y cambiar para volver a la casa del Padre. Y hoy, que celebramos el Día del Padre, quiero hablar del Padre del hijo pródigo. ¿Sabe por qué? Porque en ese Padre que nos muestra aquí esta parábola que Jesús nos enseña, vemos las cualidades de Dios, pero también las que Dios espera ver en cada uno de nosotros. Y lo primero que yo veo en ese padre del hijo pródigo es que él era un hombre misericordioso. Diga conmigo, es importante ser misericordioso. El verso 20 dice: cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Ahora, esa palabra misericordia es una palabra compuesta. Mucha gente no entiende lo que realmente significa ser misericordioso o lo que significa
significa en sí la palabra misericordia? Misericordia es una palabra compuesta de dos palabras. La miseri, de miseria, y cordia, de corazón. En otras palabras, lo que en el contexto de lo que nosotros leemos, Dios, cuando hablamos de misericordia, Dios pone su corazón santo en nuestra miseria. Eso es lo que hace Dios. Cuando hablamos de la misericordia de Dios, es que Dios pone su santo corazón en nuestra miseria. Aleluya. Gloria a Dios. Y Jesús nos dice en Lucas capítulo 6, verso 36, dice: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Es decir, la misericordia es parte necesaria en la vida del creyente. Tenemos que ser misericordiosos. Y una de las cualidades más importantes del cristiano es justamente tener misericordia. ¿Sabe por qué? Porque la misericordia es ponerse en los zapatos de otro. Misericordia es ponernos en los zapatos de otra persona. En otras palabras, es aceptar que nosotros también cometimos errores que nos perdonaron en otro tiempo, que Dios nos perdonó. Eso es ser misericordioso, entender que todos nos equivocamos en la vida, que todos cometemos errores en la vida, pero lo importante es cambiar. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque aunque Dios aborrece el pecado, pero Él sigue amando al pecador. Dios ama al pecador. Aleluya, gloria a Dios. Y la Biblia dice que ese padre del hijo pródigo aquel día estaba mirando al horizonte, y de repente dice que él vio aparecer a su hijo, y él fue movido a misericordia y corrió hacia él. Yo quiero que piense que durante meses, tal vez años, ese padre oró y esperó que su hijo regresara a casa. Yo quiero que usted entienda que ese padre estaba cada día mirando al horizonte, esperanzado de que algún día ese hijo regresaría a casa. En otras palabras, lo que yo veo es que ese padre nunca se conformó con la idea de que el enemigo le hubiese robado a su hijo. Él no se conformó. Y en esto Jesús, en esta palabra Jesús nos enseña la perseverancia que tú y yo necesitamos para que podamos ver realizados los milagros en nuestra vida y en nuestra familia. La perseverancia, a que no nos desanimemos, aunque el milagro que estamos esperando hoy todavía no se realice, aunque el milagro que tú estás esperando todavía no lo veas hecho una realidad, todavía se vea lejano. Aleluya. Porque hay que creer siempre que puede haber un mañana que puede ser diferente. Siempre hay que creer que el día de mañana puede ser diferente, que el día de mañana Dios puede actuar, aleluya, que el día de mañana las cosas pueden cambiar, aleluya, porque nuestro Dios es un Dios poderoso para hacerlo. Y quizás, al igual que ese padre, tú estás esperando ver un cambio en tu hijo. A lo mejor estás esperando ver un cambio en tu esposo o en tu esposa o en tu estado de salud o en tu economía, y tal vez llevas meses esperando ese cambio. Pero esta palabra nos enseña que de un momento a otro lo que es imposible para los hombres puede ser posible por Dios. Amén. Aleluya. De un momento a otro
Aleluya, lo que es imposible para los hombres es posible para hombres. Diga conmigo, de un momento a otro, Dios lo puede hacer. Y de eso se trata, hermanos queridos. Entender que Dios siempre puede intervenir para cambiar las cosas a favor de nosotros. Por eso, Gálatas capítulo 6, versículo 9 nos dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. A su tiempo segaremos si no desmayamos. Ese padre también tuvo la sabiduría para dejar que Dios hiciera la obra en su hijo. Mire, y esto es algo tan importante en la vida de cada uno de los cristianos de hoy en día. Mire lo que dice los versos 17 y 18. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y déjeme decirle que Jesús en esta parábola muestra que aunque ese padre del hijo pródigo nunca dejó de amar a su hijo, pero ¿sabe una cosa? Él hizo algo sabio. Diga, hay que pedir sabiduría a Dios. Y Santiago 1:5 nos dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Y sabe lo sabio que hizo este padre en esta parábola? Ese padre no estorbó el trato de Dios que tenía que hacer en la vida de su hijo. No estorbó en el trato que Dios tenía que hacer en la vida de su hijo. Él bien podría haber salido a buscarlo, podría haberlo obligado a regresar a casa, porque ese padre tenía esa autoridad. Pero ¿sabe lo que habría pasado? Eso nunca habría cambiado el corazón de su hijo. Quizás su hijo habría regresado por la imposición del padre, pero su corazón nunca habría cambiado. Y usted y yo sabemos que cuando el corazón no cambia, los problemas siguen ahí. La persona vuelve a actuar de la misma manera, una y otra vez. Y este padre al que Jesús se refiere dejó que su hijo se fuera, dejó que malgastara su parte de la herencia, dejó que hiciera cosas feas y que llegara al extremo, al fondo, al lodo, para que reaccionara. Entonces, cuando él reacciona, ya no tiene el mismo corazón que tenía cuando abandonó de casa. Él se da cuenta, él tiene revelación y se da cuenta. Aleluya. Y sabe que muchas veces, por querer hacer las cosas en otra manera, o por tratar incluso de ayudar a Dios, podemos echar a perder las cosas. Por eso necesitamos sabiduría como padres, sabiduría de lo alto, sabiduría en el trato de nuestra familia, entre esposos, entre padres e hijos, entre hijos y padres. Necesitamos tener sabiduría de Dios. Tener sabiduría de Dios. Y tener cuidado también, porque ya sea
por nuestro mal carácter o por nuestra impaciencia. Podemos alejar más a aquellos que amamos o crear problemas que nos van a seguir toda la vida. Por eso es que es importante tener sabiduría. En otras palabras, es mejor ser pacientes para ver cambios reales de Dios antes de tratar de cambiar a alguien por la fuerza. No se puede cambiar a alguien por la fuerza. Otra cosa que yo veo en esta historia, y ya con esto voy a ir cerrando, es que ese padre del hijo pródigo no rechazó a su hijo a pesar de sus errores. El verso 20 dice, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. El verso 22 dice, el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned anillo en su dedo y calzado en sus pies. Ahora yo quiero que entiendan el cuadro general de lo que estaba pasando aquí. El hijo pobre regresó a casa. Él venía pobre, mal vestido, venía sucio y maloliente. Pero aún así, su padre lo recibió con amor y lo abrazó e incluso lo besó en el cuello. Y fíjate que esto es importante, porque ese padre no le sacó en cara a su hijo su falta, sino que mandó vestirlo y devolverle la posición que tuvo antes. ¿Sabe por qué? Porque lo que Jesús quiere enseñarnos con esto es que cuando Dios perdona, olvida. Diga conmigo, cuando Dios perdona, olvida. Y déjeme decirle que esto es algo que muchos creyentes necesitan practicar en sus familias. Esto es algo que muchos creyentes necesitan practicar y lograrlo en sus familias. Diga conmigo, perdonar y olvidar. Significa eso dar vuelta a la hoja y no estar sacando en cara una y otra vez los errores del pasado. Significa perdonar y olvidarse de eso. ¿Y sabe por qué les digo esto? Porque de repente hay familias en las que en cada discusión aparecen los errores de años pasados. En cada discusión siempre el mismo argumento de antes se trae al presente. Y eso es como echarle gasolina al fuego. Nunca se puede apagar el fuego con gasolina. Y debemos entender que cuando Dios nos perdona, nos da una nueva oportunidad. Cada vez que Dios nos perdona, nos da un nuevo comienzo. Y déjeme decirle que cuando tú perdonas y olvidas, estás mostrando cuánto de Dios hay en tu corazón. Cuando tú perdonas a alguien y olvidas y sacas eso de tu registro, aunque te acuerdas, pero te lo sacas de tu registro, de tu argumento, estás mostrando cuánto de Dios hay en ti. Y nunca te vas a parecer más a Cristo, nunca te vas a parecer más a nuestro Señor que cuando tú perdones y olvides las cosas que te hacen. Aleluya. Porque Él perdonó tus pecados, tus ofensas y las olvidó. Olvidó tu pasado y te puso hoy en una posición que tú no merecías. Por eso es que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 2, 5, 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas.
Por eso es que es importante tener esta actitud. Aleluya. Vamos a orar en ayuno. Bendito Dios, precioso Dios de la gloria. Vamos a ti a través de Jesucristo en este día. Y te damos gracias por tu presencia, Espíritu Santo, en este lugar, por tu palabra. Y hoy día, Señor, oramos y pedimos particularmente para que, Señor, nos ayudes a tener las actitudes sabias que tuvo ese padre que tú, Señor, ilustras ante las actitudes de su hijo pródigo. Señor, ayúdanos a no perder las esperanzas de que aunque haya pasado tiempo, tú puedes hacer el milagro en cualquier momento, Señor. Ayúdanos, Señor, a dejar que seas tú quien haga la obra en el corazón de los hijos de aquellas personas que esperamos, que anhelamos que cambien, para no dañar con nuestro carácter, con nuestra impaciencia el milagro que quieres hacer. Señor, danos también la capacidad de perdonar y olvidar, para no volver al presente aquellas cosas que ya quedaron en el pasado, a confiar que tú puedes devolver las bendiciones que el diablo ha robado a nuestra familia, o que el diablo ha robado en la salud, o que el diablo ha robado en cualquier área de nuestra vida. Gracias, Señor. Oro por cada uno de tus hijos en este día, por cada persona que nos mira a través de las redes. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Y quizás hoy con esta palabra el Espíritu Santo habló tu vida. Quizás con esta palabra Dios te ha hablado. Quizás has estado esperando un milagro. Has estado esperando un cambio que todavía no lo ves hecho una realidad. Quizás un cambio en tu hijo, quizás un cambio en la situación que estás viviendo, quizás un cambio en la salud, y aún no lo ves hecho. Pero Jesús, con esta palabra, está diciendo: espera, confía, cree, porque a su tiempo, el milagro va a llegar. Amén. Quizás dentro de tu corazón hay cosas que no has podido olvidar. Quizás hay raíces de amargura que han estado allí por tiempo, por mucho tiempo, quizás cosas que injustamente viviste, injustamente te hicieron, cosas que tú dices: yo no merecía hacerlas, y cada vez que te acuerdas de eso te causa dolor, y cada vez que recuerdas esas cosas te acuerdas del daño de la persona, porque no has podido realmente perdonarla y olvidarla. Y Dios te dice en esta mañana: yo quiero que olvides. Perdona, pero también olvida, como yo lo hice en tu vida, para que reciba toda la bendición que Él tiene para ti. Iglesia El Sendero de la Cruz te invita a participar y ser parte de nuestra iglesia. Nuestros servicios son cada domingo a las 11:30 de la mañana y miércoles a las 7 de la noche.
Estamos ubicados en 6508 Holmes Avenida, Los Ángeles, California 90001. Para más información llámenos al 323-760-2860. Que Dios te bendiga.